el estudio de la doctrina de la Biblia? Bueno, si vamos en un sentido amplio, la teología bíblica es la enseñanza que es fiel al contenido de la Biblia. Eso es lo que es teología bíblica en un sentido más amplio, ¿no? Toda aquella enseñanza que se ajusta al contenido de la Biblia. El movimiento reformado en el siglo XVI recupera la teología bíblica, ¿sí?, haciendo a un lado la tradición y el dogma de la Iglesia Católica Romana. Decían, tenemos que volver a la Biblia, ¿sí? Y eso fue justamente la reforma, un movimiento que recupera la teología bíblica. Y en un sentido amplio, de nuevo, teología bíblica es todo aquello que se refiere a la Biblia. Y en un sentido más estrecho, la teología bíblica es la teología bíblica se centra en cómo la misma Biblia ordena y organiza su teología, extraída del análisis histórico de los actos de Dios reportados en las Escrituras. Su estrategia interpretativa es el análisis histórico teológico. Entonces, en un sentido estrecho, ¿no?, más acotado, la teología bíblica es esa disciplina, ¿sí?, que se enfoca en estudiar justamente cómo la Biblia ordena los patrones, cómo ordena y organiza sus temas y la teología. Y hay un componente ahí que no se ve, que está subrayado en negrita. Hay un término que es importante para entender qué es la teología bíblica, que es histórico. La teología bíblica recupera la historia como el análisis o la estrategia interpretativa para acercarnos al texto bíblico, ¿sí? Y si vamos a una definición de Green-Wolworthy, o como se pronuncie, dice lo siguiente: la teología bíblica no se preocupa por determinar las doctrinas que se unen para formar el contenido de creencia cristiana. Antes bien, describe el proceso por medio del cual la revelación se desarrolla y se acerca a la meta, que es la revelación final de Dios en Jesucristo. La teología bíblica busca entender las relaciones entre los diferentes periodos de la actividad reveladora de Dios que se registran en la Biblia. Ahora, la teología bíblica, como dice Grimm, no se preocupa por determinar las doctrinas, ¿sí?, sino que se preocupa por ver, ahí hay unas palabritas que están en negrita, que es proceso, revelación y desarrollo. La teología bíblica ve cómo la revelación de Dios es un proceso, ¿no?, en el que se va llevando adelante de principio a fin. Y de eso se ocupa la teología bíblica, ¿sí? Vamos a seguir un poco más. Así. Bien, ¿en qué contexto surge la teología bíblica? La teología bíblica es parte o es influenciada también por cambios culturales e intelectuales, ¿no? Y podemos remontarnos al siglo XVIII, con el iluminismo, ¿no?, a partir de Descartes, un poco antes, pienso, luego existo, y donde recupera el énfasis de la historia, ¿sí? Y empezamos a ver a partir de ese siglo muchos avances arqueológicos, el énfasis en la historia como disciplina, etc. Ahora, la teología bíblica es una respuesta a cambios culturales también que se han hecho, ¿sí?, e intelectuales en ese tiempo. Y uno de esos es el famoso historicismo. ¿Qué es el historicismo moderno? Dice que afirma que la realidad, todo lo que conocemos y los hechos que suceden son producto del desarrollo de la historia, ¿sí? Entonces, a partir de ese siglo empezamos a ver, o empiezan a ver esos descubrimientos como la historia como disciplina, ¿sí?, y la historia para poder entender nuestra realidad, ¿sí? Entonces, se toma la historia como centro
interpretativo de nuestra realidad. Y esto es más allá de las iglesias evangélicas, las doctrinas evangélicas, etcétera, ¿no? Ahí tenemos a Hegel, etcétera. Y justamente la teología bíblica es una respuesta a este movimiento, ¿sí? Que toma para dar justamente una interpretación de la Biblia. Y podemos decir que es en este punto en el que la teología bíblica se convierte en una disciplina. A partir del siglo XIX, más o menos, siglo XX, la teología bíblica empieza a ser una disciplina de la misma teología. Esto para que entendamos más o menos de dónde viene lo que estamos estudiando y el enfoque que le estamos dando. Si hay alguna pregunta, me van diciendo. Ahora, ¿cómo se relaciona la teología bíblica con la teología sistemática? Ahí hay un error que me saltó, no sé si está bien. No sé qué me pueden... Nada, mentira, es un chiste. No, a veces pensamos que la teología bíblica se opone a la teología sistemática. ¿Y qué es la teología sistemática y la teología bíblica? Ahí de nuevo, Graham dice, la doctrina teológica sistemática o dogmática involucra la agrupación sistemática de doctrina de la Biblia en varios temas. La teología sistemática, si agarraron alguna vez un libro de teología sistemática, está separado por temas y por versículos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la teología sistemática? Ordena justamente los temas, ¿no? La revelación de Dios, la salvación, qué es la fe, ¿sí? Etcétera. Dice, para formar un cuerpo de enseñanza cristiana definitiva sobre el hombre, el pecado, la gracia, la iglesia, los sacramentos, etcétera. Pero es importante ver las limitaciones de este enfoque. La escritura, dice él, y los contenidos de la Biblia no son sistemáticos. No hay una sección independiente que determine la doctrina del pecado, salvación, etc. Debemos evitar los tropiezos de buscar textos de prueba. En la Biblia prácticamente no tenemos definiciones. Uno puede decir, bueno, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es una definición. Sí, pero no podemos tomarla como una definición absoluta de la fe, porque Santiago después nos va a decir, los demonios creen y tiemblan. Entonces, no encontramos muchas definiciones, ¿no? No encontramos estas secciones de la Biblia en que nos muestra temas en el que, bueno, llega a nosotros y esto es lo que tenemos que creer y esto es lo que tenemos que transmitir así, ¿sí? De forma sistemática. Voy un poquito rápido, así ya vamos al tema de hoy. Otro teólogo dice, mientras la teología bíblica asegura que se estudie la Biblia dentro de su contexto histórico-teológico, la sistemática ofrece una visión de conjunto lógica, coherente y ordenada, que ofrece respuestas al lector moderno. La teología sistemática justamente busca dar un orden a las preguntas que tenemos al lector moderno, y lo ordena para armar un cuerpo de enseñanzas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Más o menos. Vamos un poquito más. Dice Bale, la teología sistemática se enfoca en las conexiones lógicas y no en la historia del desarrollo de la revelación progresiva de la Biblia. La teología bíblica es esa rama de la teología que se preocupa en estudiar cada parte de la Escritura en su propio orden, especialmente respecto en su lugar en la historia de la revelación de Dios. ¿Se va entendiendo un poco las diferencias? Más o menos, si hay alguna pregunta, se la pueden hacer a Martín, a Seba, no hay problema. ¿Sí? Sí, hermano. Por ejemplo, los profetas, hasta Jesús eran una cosa y después de Jesús representan otra. Muy bueno, un tema impresionante que nos ayuda a pensar cómo la revelación de Dios se va ampliando, y nosotros tenemos que entender el Antiguo Testamento desde la teología bíblica, y ahora vamos a ver Génesis 22, cómo todo es un desarrollo de la revelación de Dios que termina, como dijo nuestro hermano, en Jesucristo, y es ahí donde nosotros podemos entender todas las cosas. Es decir, a veces nosotros hacemos doctrinas por ejemplo, pasajes del Antiguo Testamento sin entender el proceso de revelación de Dios,
y hacia dónde quiere apuntar el Señor en su palabra. Muy buen ejemplo, muy bueno. Y ahora vamos a ver un poco también sobre el templo también. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta más? ¿Sí? Ujú. Muy bien. ¿Sí? Va por ahí. Exacto. ¿Sí? O sea, la teología sistemática sistematiza de forma temática, ¿no?, el contenido de la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la fe? Y la teología bíblica se preocupa por entender el desarrollo de la revelación de Dios en la historia, ¿sí?, y entender el contexto en el que se escribieron o el autor quiso transmitir. Y miren, a ver si... Acá está. Ahí está. Esto es lo que es una ilustración, ¿no? Esto es lo que nosotros hacemos. Vamos a la Biblia y acá es cómo esto tiene una unión, y no es que la teología sistemática está en contraposición con la teología bíblica, ¿no?, sino que vamos al texto bíblico y buscamos interpretar desde la teología bíblica, ¿sí?, la Biblia mismo, la historia de revelación, y luego sistematizamos. Toda teología sistemática tiene que pasar por el filtro de la teología bíblica. Yo no puedo hacer teología sistemática, ¿no?, seleccionar, bueno, qué es la fe, qué es la salvación, si yo no entiendo la Biblia en su contexto y en el desarrollo de la historia de la revelación de Dios. ¿Se entiende? Muchas veces hacemos esto con la Biblia. Y ha sucedido. Voy a la Biblia y busco pasajes, como decía nuestro amigo World Wall Street, pasajes de texto de prueba. Voy a la Biblia para saber, a ver, qué dice acá, qué dice acá, qué dice acá, y lo separo y lo saco de su contexto, lo saco de su contexto histórico, cultural, etc. Y ahí es cuando cometemos errores, ¿sí?, al entender la palabra de Dios. Y vamos a esto que me quedó colgado, que dice Gerardus Voss, la teología sistemática procura construir un círculo, ¿sí? La teología bíblica busca reproducir una línea. Esa es la verdadera relación entre la teología bíblica y la sistemática. La dogmática es la corona que surge de todo el trabajo que la teología bíblica puede lograr. La teología sistemática y la dogmática es importante para la Iglesia, porque esto es lo que creemos. Juan Calvino fue el primer reformador en producir una teología sistemática, la institución de la religión cristiana. Y fue necesario sistematizar su pensamiento para transmitir a otros qué era lo que ellos creían. Pero Juan Calvino era un muy buen lector, intérprete de la teología bíblica, primero que nada. Entonces, no quiero perder mucho tiempo más en esto. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que le puedan hacer al pastor. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo más o menos? La idea es teología bíblica. Hay algunos conceptos. Historia, piensen en historia. Desarrollo y revelación. Capaz que con esos tres. Hermano. Creo que no fue Calvino que hizo la teología sistemática y la bíblica. Creo que fue Pablo. Si vos analizar bien, leyendo allá en Romano, va a haber un relato de Pablo, poniendo tanto la sistemática cuanto la bíblica, cuando hace su defensa delante de los reyes. Muy bien, sí, gracias por la corrección. ¿Sí? Pero pensando en la historia del pensamiento cristiano, ¿no?, me refería.
¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguien está en contra? ¿Abstenciones? ¿A favor? ¿No? Bien. Bueno, ahora sí, vamos a nuestro texto, si no perdemos tiempo. Y vamos a pensar en esto, ¿no? En cómo se va desarrollando la revelación de Dios a lo largo de la historia de la narrativa bíblica. Vamos a Génesis capítulo 12. Estuvimos viendo cómo de Génesis capítulo 1 al 11 vimos cómo se plantea el escenario universal, ¿sí? Dios crea a la humanidad, ¿verdad?, para ser sacerdotes, reyes, extender su dominio. El ser humano se rebela contra Dios, ¿no? Elige decidir ellos qué es lo que está bien, lo que está mal, y se aleja de Dios, ¿sí? Y empieza a construir un mundo en el que cada vez hay más violencia, ¿sí? Cada vez hay más pelea, cada vez me voy alejando más de Dios. Hasta tenemos en el capítulo 11 la famosa historia de la Torre de Babel, cómo se termina la humanidad en un exilio, alejándose del Señor. Y ese es el panorama general, ¿sí?, del capítulo 1 de Génesis hasta el 11. La humanidad alejándose más del Señor, ¿sí? Y tenemos ahora el capítulo 12, vamos a leer del 1 al 3, cómo en este momento hay un cambio, ¿sí?, en el accionar de Dios. Y leemos ahí en el versículo 1, dice: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Acá encontramos un cambio en la historia bíblica. ¿Sí? Dios, estuvimos viendo con Martín también cómo Dios le promete a Abraham, ¿sí?, descendencia, tierra y un nombre. Que si vamos viendo en la historia de la revelación de Dios, la tierra prometida, la descendencia, un pueblo y un nombre. Y en la culminación final, ¿no?, la tierra prometida en el Nuevo Testamento tiene otro significado, ¿sí? La descendencia, la iglesia, ¿sí? Cómo se va desarrollando la revelación de Dios. Ahora, y que dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y este era el gran propósito, ¿no? Dios eligió a Abraham no porque se había hartado de la humanidad, sino que eligió a Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra, ¿sí? Y vemos que la historia empieza a tener algunos conflictos, ¿sí? O sea, acá en este momento Abraham es llamado y, esto se lo robé a Martín, le pedí permiso primero, después se lo robé. Empieza la historia de Abraham a tener distintas tensiones, conflictos, porque Dios le hizo una promesa. Pero, ¿cómo Dios iba a llevar adelante esa promesa? ¿Cómo Dios iba a cumplir esa promesa, ¿no? Tenemos que arrastra con su sobrino Lot, Abraham, ¿no? Primero no quiere dejar a su papá Taré, ¿eh? Luego Abraham va a Egipto, miente, pone en riesgo la promesa de Dios, exponiendo a Sara, su mujer, ¿eh? Luego ahí, ¿no?, tenemos que Martín bien nos describió, Génesis 12 y 13, la descendencia prometida, esta promesa que Dios le hace a Abraham. En el capítulo 15, la descendencia anhelada, ¿no?, que Abraham le dice: pero tengo un esclavo en mi casa, ¿quién va a heredar? ¿Cómo es que me vas a bendecir, Dios? Capítulo 16, la descendencia tomada, donde Abraham
se llega a su esclava, Agar, y tienen a Ismael. Cómo ellos por su propia fuerza quieren cumplir la promesa de Dios. Génesis 17, la descendencia equivocada, ¿sí? Esto es un repaso de domingo pasado. Y Génesis 18, la descendencia confirmada, que Dios realmente ahí le dice, voy a darte un descendiente de Sara, tu mujer, ¿sí? Y va a ser llamado su nombre Isaac. Y tenemos luego, llegamos al capítulo 21, donde, claro, desde el capítulo 12, que Dios le promete esto a Abraham, empiezan estas tensiones, estos conflictos, en el que, bueno, termina justamente con Agar e Ismael, y en el capítulo 21 se termina con la expulsión tanto de Agar como de Ismael, ¿sí? Y queda el hijo de la promesa, Isaac. Y en este contexto es acá donde tenemos el capítulo 22. Y ahí vamos a ir, capítulo 22 de Génesis. Entonces, una vez que esas tensiones, conflictos, a lo largo de la historia se van solucionando, dejando de lado, hasta incluso, de nuevo, repito, ya Ismael ya es dejado de lado, el panorama es, listo, Dios cumplió su promesa, acá está su hijo. Llegó el momento donde todo parecía calmo, donde ya estaban liberados todo tipo de tensiones, de conflictos, donde ya estaba Abraham, Sara y el hijo de la promesa. Final feliz, la familia feliz. Empieza ahora Dios a bendecirlos. ¿Qué sucede? Abraham es probado. Vamos a leer el capítulo 22 de Génesis. Dice, después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al día siguiente Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno y el niño, y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Qué escena, ¿no? Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al holocausto, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, luego acomodó la leña y atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Abraham levantó entonces los ojos y vio que a sus espaldas había un carnero, trabado por los cuernos de un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y ese lugar Abraham le puso por nombre, el Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice, en un monte el Señor proveerá. Por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, yo el Señor he jurado por mí mismo, por esto que has hecho de no negarme a tu único hijo,
Ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que hay a la orilla del mar, y tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. Hasta ahí la lectura. Bien, en ese momento, ¿sí?, se produce el gran dramatismo de la historia de Abraham, ¿no? En ese momento de calma en el que había llegado su hijo prometido, en donde Ismael ya no estaba en el medio, Dios le pide algo: sacrifica a tu hijo. Y es interesante cómo la fe, que luego el Nuevo Testamento nos va a hablar de Abraham como el padre de la fe, ¿sí?, mira hacia el futuro, ¿sí? Abraham no tenía ni idea cómo Dios iba a cumplir su promesa. No tenía ni idea cómo lo iba a hacer. Pero él confiaba. La fe mira el futuro con optimismo y al final piensa que todo saldrá bien, porque Dios había prometido y Dios iba a cumplir. Y ahí va Abraham, ¿sí? Y me gustaría que miremos algunas comparaciones que hay entre Génesis 12 y Génesis 22. Si nos fijamos, empiezan y terminan los relatos que hemos leído de la misma manera. Génesis 12, Dios le dice: sal del lugar donde estás. Y Génesis 22 tiene el mismo llamado, ¿sí? Versículo 2. Toma ahora Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. La palabra en el hebreo es la misma, exactamente la misma. Podemos decir que empiezan los dos relatos de la misma manera. Dios está llamando de nuevo a, por así decirlo, deshacerse de un miembro de su familia otra vez, ¿sí? Y si miramos el versículo 18 del capítulo 22, termina de la misma manera que la lectura que hemos hecho de capítulo 12. Como Dios renueva su promesa, dice el versículo 18: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. ¿Se acuerdan Génesis 12? ¿Qué dice? En ti serán benditas, ¿sí? Empieza y termina de la misma manera. Y ahí vemos cómo a lo largo de la historia de Abraham, la revelación progresiva de Dios se va mostrando. Y Abraham va entendiendo cómo Dios le va mostrando justamente quién es Él y lo que Él quiere para la humanidad, ¿sí? Y esto es interesante, lo pensaba de esta manera, ¿no? ¿Estamos teniendo nosotros, como comunidad de creyentes, como creyentes individual, más revelación de Dios en lo largo de la historia de nuestras vidas? Abraham no era el mismo en Génesis 22 que en Génesis 12. Dios le fue revelando su palabra. Ahora, en mi vida, ¿estoy creciendo en la revelación de Dios? ¿O soy el mismo desde que me convertí hace unos cuantos años? ¿No? ¿El Señor me sigue mostrando cosas? ¿Me sigue revelando su palabra? Para pensar también cómo esa historia de Abraham también aplica a nuestra vida. Ahora, dice versículo 8. Miremos ahí. Vamos ahí el versículo de nuevo, el versículo 2. Y Dios le dijo: toma ahora Isaac, tu único hijo, de nuevo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, y allí me lo ofrecerás en holocausto. Y en esa tierra de Moriah, Dios dice que iba a proveer. Ahora, no sé si alguno tiene
en alguna nota en su Biblia algún lugar que se repita esta tierra, Moriah? ¿Le hace alguna referencia a algún otro texto de la Biblia? O Moriah, ¿qué les hace acordar? Moriah. Monte Calvario. ¿Hermano? Buenísimo, buenísimo. Tenés el mismo comentario bíblico que yo. Estás correcto. Bien, vamos a 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice? Siempre los lugares, es la segunda vez que se menciona Moriah, y es impresionante cómo los lugares, como hemos visto, tienen mucha carga simbólica dentro de la teología bíblica, ¿sí? Nos quieren llevar a algún lugar, a algún lado, ¿sí? Miren, 2 de Crónicas 3:1 dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre. Este monte, ¿sí?, es ese lugar en el que había sido Dios le había pedido que sacrifique a su hijo Isaac, y ese mismo lugar es donde se iba a construir ese templo. ¿Se acuerdan qué es lo que le dice Dios a Abraham? ¿Qué es lo que dice? Dios proveerá en este lugar. Dios proveerá en este lugar. Y luego, 2 de Crónicas, ve Génesis capítulo 22 y dice: Dios proveyó. ¿Se entiende? Si yo estuviera con Salomón, yo diría: se cumplió la palabra de Dios. Dios proveyó, ¿sí?, para el holocausto. ¿Qué sucedía en los templos? Se hacían sacrificios. Era un sistema de sacrificios, ¿sí?, que Dios proveyó al pueblo justamente para expiar sus pecados, ¿sí? Y si yo estuviera en ese contexto, con Salomón, amigo de Salomón, ahí, yo estuviera recordando con él Génesis 22 y diciendo: wow, cómo el Señor cumplió. Pero luego, la historia y la revelación de Dios no termina ahí. Sigue, y tenemos a una persona que es el templo y el cordero. Amén. Es el templo y el sacrificio, ¿sí? Pero vemos cómo se va en la historia, la revelación de Dios es progresiva y se va mostrando, ¿sí? A eso me refiero cuando decimos el enfoque de la teología bíblica, es eso. Ahora, seguimos un poquito más, ¿sí? Luego, antes del templo, tenemos el sacrificio pascual, ¿sí?, en Éxodo capítulo 12, del 11 al 13, ¿sí?, donde Dios libera a su pueblo de Egipto con su 10ª plaga, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Tienen que pintar los marcos de la puerta con ese sacrificio, con la sangre de ese sacrificio. Y es interesante ver cómo el apóstol Pablo va a decir: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros, en 1 Corintios 5:7. Está recordando la Pascua y lo está llevando y lo está entendiendo desde la teología bíblica, y está diciendo: eso representa a Jesucristo. Mientras preparaba esto, leí a algunos padres de la iglesia, como Justino Mártir y Orígenes, y ya del siglo II interpretaban de esta manera el texto de Isaac. Y decían que es una tipología de Jesús, el sacrificio de Abraham con Isaac. En verdad, es el sacrificio que luego iba a ser Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz, ¿sí? Es interesante que ya desde el principio
de la historia de la iglesia se empieza a entender e interpretar estos textos de esa manera. Ahora, si seguimos, a ver si, ¿dónde me quedé? La historia de revelación, Christopher Wright dice, el Antiguo Testamento cuenta la historia que Jesús completó y declara la promesa que Él cumplió. Teología bíblica. No es Tom Wright, es otro, ¿no? Por las dudas, yo sé que algunos están mirando. Interesante esta frase. El Antiguo Testamento no son predicciones de lo que va a suceder. Nos cuenta una historia que Jesús completa. ¿Se entiende? Es muy distinto a decir que está prediciendo cosas el Antiguo Testamento. No, nos está contando una historia, nos está mostrando. ¿Sí? Y dice, declara la promesa que Él cumplió. Génesis 12, Génesis 22. Gracias a Jesucristo, todas las familias de la tierra son bendecidas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien. Sí. Bien. Sí, se entendió. O sea, nosotros miramos o pensamos en el sistema sacrificial que tenían en el Antiguo Testamento y decimos, bueno, ellos creían que por eso se ganaban la salvación. No. Ellos entendían Génesis 22 y decían, Dios proveyó. Y lo hacían no porque ellos ganaran la salvación a través de hacer sacrificios, sino porque creían que Dios había establecido un sistema por su gracia, ¿sí? Y ellos estaban yendo a sacrificar confiando en que Dios le proveyó eso, pero hasta ahí ellos entendían. La revelación de Dios es progresiva. Por eso, luego Pedro va a decir, hay cosas que Dios le dejó para que ustedes la entendieran, ¿no? Y que se les ocultó incluso a los ángeles, porque a través de Jesucristo, como dice Wright, ¿sí? Jesús completó todo y ahora podemos entender todo. ¿Sí? Pero a veces tenemos esa idea, que a mi parecer no es lo que ellos creían, de que yo me voy a ganar la salvación a través de hacer sacrificios, sino que creían que Dios le proveyó ese sistema sacrificial. Y era parte de la gracia de Dios. Exacto, ¿no? Ese sistema, como dice Ananías, le daba la entrada a su presencia, no le daba la salvación. Teresa. Por fe, siempre fue por fe, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Siempre el Señor, en el Antiguo Testamento, siempre fue por fe. Abraham es el padre de la fe. Cubría momentáneamente el pecado, pero no lo quitaba definitivamente. Exacto. Cuando Jesús vino, lo saca de una vez por todas. Exacto, cubría momentáneamente. Avanzamos un poco más y terminamos. Si nos fijamos ahí en nuestra historia de Génesis 22, dice que cuando es llamado Abraham, dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas.
tu hijo, tu único hijo. ¿Tenía solo un hijo, Abraham? No. ¿Por qué Dios le dice tu único hijo? Mateo, perdón que voy a ir un poco rápido. Mateo 3, capítulo 17. ¿Qué dice? Cuando Jesús es bautizado, hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, como en el capítulo 12, panorama mundial, que dio a su Hijo unigénito, lo entregó por nosotros. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Hay una expresión que toma el Nuevo Testamento de Génesis 22, tu hijo, tu único hijo, que lo toman justamente los apóstoles, los escritores, y nos dice, este hijo está haciendo referencia a Jesucristo, o termina justamente en Jesucristo, mostrándonos así una conexión entre Isaac y Jesús. Interesante cómo Abraham le da la leña, ¿sí? La carga sobre su hombro y la lleva al monte. Todos son imágenes, todos son representaciones. ¿Quién carga un madero? Jesucristo. Se somete a la voluntad del Padre. Se van viendo cómo hay unas imágenes que son fundamentales, ¿no? Para poder entender esto. Lo último, Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Qué dice Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. El Cordero de Dios, haciendo referencia a la Pascua, Éxodo 12 y 13. ¿Sí? Y es a través de Jesús, que todas las naciones pueden ser bendecidas. Último texto, Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos. Sí. Romanos 8, capítulo 32. Pero es capítulo 32, mira lo que dice, y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? De nuevo, haciendo referencia, el que no escatimó, la palabra escatimó es en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, es la misma palabra que se usa en Génesis 22 y en Romanos 8. Cuando dice Dios, no me negaste a tu Hijo. Es la misma palabra. Pablo está pensando en Génesis 22. Y ahora Jesús es sacrificado por nosotros. Dice, en un monte Dios va a proveer. Y en un monte, el monte Calvario, Dios proveyó. Qué lindo, hermanos, ¿eh? Qué lindo cómo la Biblia, de tapa a tapa, nos cuenta, ¿tiene algo más? Nos cuenta justamente a Jesucristo. Y cómo esta revelación progresiva de Dios se va ampliando cada vez más. Son como escenas, ¿no? Que vamos entendiendo cada vez más el propósito de Dios. Y por eso creemos como iglesia que este enfoque de teología bíblica es importante para acercarnos al Antiguo Testamento, también al Nuevo Testamento, porque nos amplía a Jesucristo, nos muestra quién es Jesucristo, ¿sí? Y nos ayuda a no cometer errores interpretativos. Bueno, oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque ella nos muestra la historia de redención, Señor, que se completa en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poder comprender cada día más de tu palabra y que en nuestra vida, Señor, como iglesia,
como comunidad de creyentes, y cada uno de nosotros de forma individual, personal, Señor, vos nos ilumines y nos hagas ver cada vez más a Jesucristo, su obra en nuestra vida y su obra en el mundo, Señor. Llévanos, Dios, de tu mano para poder crecer en tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.